Chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Como siempre, muy contento de estar aquí con ustedes para que estudiemos estos temas de física. Como les decía en las clases pasadas, hay unas guías que ustedes van a encontrar en su plataforma. Las guías tienen unas preguntas y pues ustedes después de estudiar esta clase, ustedes después de revisar esta clase todas las veces que quieran, y si hay preguntas, pues obviamente se las pueden comunicar o me las pueden comunicar y con mucho gusto las resolvemos. Después de estudiar esta clase, entonces ustedes van a responder las preguntas de la guía. Continuamos nosotros con el estudio del movimiento, que como ya habíamos visto la clase pasada, es algo que se llama la cinemática. Bien, a ver si está por aquí. Entonces, la cinemática, ¿sí? La cinemática, la parte de la mecánica que estudia los diferentes tipos de movimiento sin estudiar sus causas, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos estudiando ahora, chicos, la cinemática. Estamos estudiando el movimiento, estamos describiendo el movimiento y no nos importa qué lo causa, ¿sí? No les había mencionado una cosa, y es que nosotros en la primera clase, no sé si se acuerdan, nosotros vimos las ramas de la física. Y si se acuerdan, las ramas de la física, por acá en la física clásica, la primera es la mecánica, ¿sí? Esta es la rama de la física que estudia el movimiento en general, ¿sí? Pero específicamente, cuando yo me propongo describir el movimiento sin importar qué causa el movimiento y sin considerar nada más, estoy hablando de una especialidad de la mecánica, una especialidad que se llama la cinemática. La cinemática. Entonces nosotros estamos estudiando la cinemática. Ustedes se acuerdan que como estamos estudiando movimiento, ¿sí? Pues lo primero que debería yo que tengo yo que definir es que es un objeto, ¿sí? El objeto es cualquier cosa que se mueve, ya lo habíamos visto, ¿sí? ¿Y cómo puedo yo saber que algo se mueve? Porque cambia de posición, ¿sí? La posición, nosotros también lo vimos, la posición, ¿sí? Es la ubicación del objeto, la posición es la ubicación del objeto con referencia a otras cosas, que eso lo vimos, eso también lo hablamos. Si yo no puedo describir una posición, yo no puedo hablar de en dónde está algo sin referirme a otra cosa. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, estoy en este momento en Bogotá. ¿Sí? Para poder definir la ubicación en donde yo estoy, tengo que referirme a algo externo. En este caso, por ejemplo, yo digo Bogotá. Y eso nosotros lo habíamos visto con el diagrama del plano cartesiano. Entonces, ¿qué es movimiento? ¿Sí? Es cuando cambia la posición de un objeto en el tiempo. Entonces, ahí tenemos que recordar qué definíamos por tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es algo muy sencillo para efectos de este estudio que estamos haciendo, y simplemente es la existencia de un antes y un después. Es todo. ¿Sí? El tiempo es que yo pueda determinar, que yo pueda identificar que exista un antes y un después. Entonces, cuando yo tengo un objeto en el antes y yo lo defino, lo ubico en una posición, y cuando llego al después, o sea, pasa el tiempo y veo que está en una posición distinta, yo concluyo que ese objeto se movió. Eso es el movimiento, el cambio de posición de un objeto en el tiempo, ¿sí? Ya estudiando el movimiento, nosotros habíamos visto, ¿sí? Que por ejemplo, bueno, yo aquí tengo esta gráfica que es lo que vamos a estudiar hoy. Pero digamos que cuando hablaba de movimiento, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo puedo decir que el objeto está situado en este punto. ¿Mm? Este es el antes, ¿sí? Aquí es el antes. Pasó el tiempo y en el después, ¿sí? Está ubicado en este punto. Por ahora no miren esto, simplemente estoy recordando lo que vimos la clase pasada. Entonces, como aquí es el antes, ¿sí? Como aquí es el antes,
el antes. Como aquí es el antes, discúlpeme la letra, y aquí es el después. Ay, bueno, imagínense que aquí hay una S. Y aquí es el después. Yo puedo concluir que el objeto se ha movido. Cuando hay movimiento, yo describo, que ya lo vimos, una trayectoria. ¿Cuántas formas hay de ir? ¿En cuántas formas se puede ir desde aquí hasta aquí? En infinitas formas. Yo puedo irme así, yo puedo irme así, yo puedo irme así, yo puedo incluso dar muchas vueltas e irme así. Cualquier forma, ¿cierto? Este camino, este dibujo o esta ruta que yo tomo para ir desde un punto a otro es lo que voy a llamar la trayectoria. Eso todos son temas de la clase pasada. Todo eso se va a llamar la trayectoria. Ahora, cuando yo tengo una trayectoria, ¿sí? Cuando yo tengo una trayectoria cualquiera, pues digamos que tengo esta trayectoria o digamos que tengo esta otra trayectoria, yo mido esa trayectoria. Acuérdese que en física nosotros, el lenguaje de la física son las magnitudes y la magnitud es lo que se mide, lo que se puede medir y expresar con un número. Entonces, yo ya sé que la trayectoria no es una magnitud, porque la trayectoria es un dibujo, la trayectoria es un camino, la trayectoria es esta ruta que yo tomo. Eso no es una medida, pero cuando yo digo, bueno, ahora sí, voy a medir la trayectoria, voy a medir esa trayectoria, entonces yo sé que de aquí a aquí, digamos, si es una línea recta, ¿sí? La trayectoria puede ser cualquiera, ¿cierto? Puede ser como habíamos visto, puede ser incluso algo así. Pero entonces yo mido cuántos metros, porque se acuerdan que en el sistema internacional de medidas la unidad fundamental es el metro, ¿sí? Las otras son magnitudes derivadas, la magnitud fundamental es el metro, las otras son magnitudes derivadas. Entonces yo mido esta trayectoria y digo, por ejemplo, que mide 200 metros, por decir cualquier número. Ya esa medida de la trayectoria yo lo voy a llamar distancia, ¿sí? Entonces, íbamos que tenemos estos conceptos. Entonces, la trayectoria, que como ustedes saben simplemente, como les acabamos de ver, es la ruta, la trayectoria, ¿sí? Y cuando yo mido esa trayectoria, o sea, qué tan larga es la trayectoria, ya llego a un concepto que se llama distancia, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Entonces, la distancia es una magnitud, ¿sí? Que no importa, ¿sí? No importa si la trayectoria va hacia atrás, va hacia adelante, va hacia arriba, va hacia abajo, ¿sí? Lo único que importa es qué tan larga es la trayectoria, o sea, lo único que importa es el número. Así que ustedes saben que si hay una magnitud que para quedar definida lo único que necesito es un número, esa magnitud se llama una magnitud escalar. Si yo estuviera tendiendo, además del número, también a una dirección, esa magnitud se llama magnitud vectorial, ¿sí? Entonces, la distancia es la magnitud escalar que simplemente mide la trayectoria. Es todo, ¿sí? Y el último concepto es que independientemente de cualquier trayectoria que yo tome, independientemente de cualquier distancia que pueda medir la trayectoria que yo tome, lo cierto es que en el antes estaba acá y en el después estaba acá. Entonces, simplemente aquí lo que voy a mirar es cuánto se movió. Entonces, digamos que aquí yo estoy, no miren esta magnitud de metros y segundos, aquí simplemente estoy recordando. Entonces, digamos que aquí estoy en el punto 1, 1, ¿sí? Y pasé al punto 4, 1. ¿Qué puedo decir? Se movió 3 puntos, 1, 2, 3, hacia la derecha, ¿sí? Como antes estaba acá y después estaba acá, yo lo que digo, independientemente de la trayectoria, independientemente de la distancia, ¿sí? Este punto, desde el antes hasta el después, se movió 3 pasos, 1, 2, 3, hacia la derecha. Esa magnitud siempre va a ser la misma. O sea, aquí siempre se va a mover 3 pasos hacia la derecha, independiente del camino que haya tomado.
ese movimiento o ese resultado del movimiento, yo lo voy a llamar desplazamiento, ¿sí? Desplazamiento. Todo esto es un repaso de la clase pasada, ¿listo? Entonces, la cinemática, ¿sí?, es la especialidad de la mecánica, que es una rama de la física, que estudia el movimiento sin atender a sus causas, sin importar qué lo está causando. El objeto es cualquier cosa que se pueda mover. Cualquier cosa que se pueda mover es algo material, es algo que yo lo puedo tocar, es algo que puede, que tiene, digamos, materia, que se puede desplazar en el espacio. El objeto es todo lo que se mueve. La posición es la ubicación en dónde está el objeto con referencia a otras cosas, siempre con referencia a otras cosas. El tiempo es la existencia de un antes y un después, y el movimiento, yo por qué no puse movimiento aquí, el movimiento, ¿sí?, es el cambio de la posición de un objeto en el tiempo. La trayectoria es la ruta que toma el objeto para cambiar posición, el camino, ¿sí? No es una magnitud, simplemente es una gráfica, es un dibujo, ¿sí? La distancia es la medida de la trayectoria, qué tan larga es la trayectoria, y es una magnitud escalar, ¿sí? Y el desplazamiento simplemente es qué tanto se ha movido, cuál es ese resultado del movimiento, dónde estaba el punto 1 y dónde quedó el punto, dónde estaba el punto antes y dónde quedó el punto después, qué tanto se movió. Ahí se importa si es hacia la derecha, ahí se importa si es hacia arriba, ahí se importa si es hacia abajo, si es a la izquierda, y esta es una magnitud vectorial. Muy bien, chicos, entonces ahora sí, el tema de hoy, a ver, yo dejo estos conceptos aquí, que son los conceptos que hemos manejado. Bueno, el tema de hoy ya es la interpretación de una gráfica. Hoy vamos a interpretar una gráfica. ¿Qué gráfica? Esta gráfica. Obviamente sin esto. Vamos a interpretar esta gráfica. El tema de hoy es gráficas, ¿sí?, de distancia versus tiempo. Ese es, a ver, ese es nuestro tema de hoy. Es gráficas. Listo. Gráficas de distancia versus tiempo. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, ¿cómo nosotros describimos el movimiento que ha realizado un objeto? La gráfica con la cual vamos a estudiar es esta. En las guías hay una que está parecida, pero pues realmente el ejercicio es el mismo. Entonces, vamos a poner esta gráfica acá. A ver qué podemos decir de esta gráfica. Bueno, a ver si lo puedo ampliar un poco. Listo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá nosotros en la clase pasada? Nosotros vimos lo que era, digamos, el diagrama cartesiano. Pero aquí en este momento, aquí en esta gráfica, ¿sí?, tenemos este punto que es el 0, ¿sí? Este punto que es, digamos, tenemos este eje, que normalmente es el eje de las X, ¿sí? Pero aquí lo vamos a llamar segundos. O sea, lo que pasa en este eje me está describiendo tiempo, ¿sí? Segundos, ustedes se acuerdan que es la magnitud fundamental dentro del sistema internacional de medidas. Por eso están 3 segundos, ¿sí? Entonces, en el eje de las X estamos hablando segundos. Entonces, de 0 segundos, 100 segundos, 200 segundos, 300 segundos, 400 segundos, 500 segundos. Y en el eje de la Y estamos hablando ya de metros, o sea que estamos hablando de distancia. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros una gráfica que me está hablando de tiempo, aquí abajo, de tiempo, en el eje de las X me está hablando de tiempo, y en el eje de la Y
me está hablando de distancia. ¿Listo? ¿Cómo vamos a interpretar eso? Entonces, lo primero que vamos a ver para poder estudiar esta gráfica son dos conceptos, ¿sí? El concepto de rapidez del objeto. La rapidez, pues obviamente es qué tan rápido se está moviendo el objeto. Y nosotros lo medimos como metros sobre segundos, ¿sí? O sea que dentro de un segundo puede recorrer 1 metro, puede recorrer medio metro, puede recorrer 2 metros, ¿sí? Por cada segundo, cuántos metros recorre, ¿sí? Eso entonces es metros sobre segundos. Esto sistema internacional de medidas es rapidez, es qué tan rápido se mueve, ¿sí? Qué tan rápido se está moviendo el objeto. Fácil, ¿no? Como para yo describir, como una persona puede moverse, una persona, un objeto puede moverse 3 metros por cada segundo. Entonces, 3 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, los que quieran. Aquí lo único que importa es el número, ¿sí? Y si yo tengo una magnitud, porque yo estoy midiendo ¿qué? Estoy midiendo la rapidez de movimiento, porque puede haber un antes y puede haber un después. ¿Sí? Pero, ¿qué tan rápido llegué desde el antes al después? ¿Qué tan rápido me estoy moviendo? ¿Sí? Solo importa un número, y como solo importa un número y no estoy atendiendo a la dirección, esto es una magnitud escalar. Y hay otro concepto que nosotros en el lenguaje normal, en el lenguaje cotidiano, lo utilizamos para lo mismo que rapidez, pero no es lo mismo, dentro de la cinemática. Y es la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Igual, qué tan rápido se mueve el objeto, pero también hacia dónde va, ¿sí? Entonces, además de describir qué tan rápido se mueve el objeto, también me está diciendo hacia dónde va. Entonces va a 4 metros sobre segundos hacia el norte. Esa es la velocidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay dos vehículos, si hay dos carros, ¿sí? Un carro está en Bogotá, el otro carro está en Ibagué. Y el primer carro va 10 metros o 2 metros por segundo desde Bogotá hacia Ibagué. Y el carro que viene de Ibagué va hacia Bogotá a 2 metros por segundo. Tienen la misma rapidez, van a 2 metros por segundo, pero no tienen la misma velocidad. Porque uno va hacia Ibagué y el otro viene hacia Bogotá. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. La velocidad, ¿cierto? Es la rapidez, ¿sí? Más la dirección. Eso quiere decir que la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Listo? Perfecto. Entonces, volvemos entonces. Rapidez, qué tan rápido me muevo, ¿cierto? Velocidad, qué tan rápido me muevo, pero también hacia dónde voy. Entonces, volvemos aquí a esta gráfica. ¿Sí? Y esta gráfica, ¿sí? Lo que me está describiendo es, ¿cierto? Que aquí tengo un origen, porque aquí hay 0 metros también, aunque solo aparezca 0 segundos. Y aquí también, aquí empieza el recorrido, ¿cierto? ¿Mm? Y aquí también empieza el tiempo. ¿Mm? Entonces, yo puedo irme, si yo estoy desde 0 metros, quiere decir pues que estoy en el punto inicial, no me he movido, ¿cierto? Si yo me muevo 100 metros, eso quiere decir que voy a avanzar, ¿sí? Pero como para el movimiento también tiene que correr el tiempo, entonces yo no puedo instantáneamente pasar de 0 metros a 100 metros en el mismo instante. No se puede, porque eso sería como estar en dos lugares al mismo tiempo. No, yo primero estoy en un lugar y después estoy en otro. Por eso, cuando yo estoy en 0 metros y me voy caminando o me voy desplazándome, me voy moviendo
en cualquier cosa que me vaya moviendo, porque como estamos hablando de cinemática, no importa en qué voy o no importa por qué me muevo. Y cuando ya estoy a 200 metros, ¿sí?, de distancia del origen, han pasado 100 segundos. Esto es lo que está describiendo esta gráfica. Entonces aquí al principio estamos en el tiempo cero y en el punto cero. El tiempo empieza a correr y yo me empiezo a mover, ¿sí? Y cuando pasan 100 segundos, yo ya me he movido 200 metros y estoy 200 metros de distancia. Me he alejado 200 metros de este punto. ¿Qué pasa acá? El tiempo sigue corriendo, pero aquí estaba a 200 metros de distancia del origen. Y aquí sigo a 200 metros de distancia del origen. Y aquí sigo a 200 metros de distancia del origen. ¿Qué significa eso? Que el tiempo está corriendo, porque es que el tiempo no puede parar, ¿sí? Pero el objeto sí puede parar. Si yo voy de un sitio a otro, si yo voy desde Bogotá hasta Melgar, el tiempo nunca va a parar. Yo me puedo demorar 4 horas, me puedo demorar 5 horas, me puedo demorar 8 horas. Si alguien me preguntará, ¿y usted por qué se demoró 8 horas viajando hasta Melgar? No, porque es que yo paré, eh, eh, yo paré a comer, yo me quedé un rato ahí, etcétera, ¿sí? Entonces, el objeto puede parar, pero el tiempo nunca, nunca va a parar. Entonces, ¿qué significa esto? Que a los 100 segundos estaba a 200 metros de donde partió, y a los 200 segundos seguía 200 metros y a los 300 segundos seguía 200 metros. Esto significa que durante todo este tiempo el objeto no se movió, no se movió. Ahora, el tiempo siguió corriendo, ¿sí? De 300 a 400 segundos, en 300 estaba a 200 metros de distancia, ¿sí? Y el 400 ya estaba a 500 metros, aquí se movió, y se movió muy rápido, ¿sí? Entonces aquí cambió la distancia. Aquí lo que estoy midiendo realmente es cambio de distancia con el tiempo, durante el tiempo. Entonces cambió la distancia, se alejó, cambió la distancia y, y obviamente pues el tiempo aumentó. El tiempo siempre va a aumentar. Miren, no hay forma de que se devuelva. O sea, no hay forma no hay forma que en una gráfica de estas, ¿sí? No hay forma de que en una gráfica de estas, por ejemplo, si yo estoy acá, no hay forma, por ejemplo, si yo estoy acá, que diga que se devolvió acá, porque esto significaría que el tiempo se devolvió y el tiempo nunca se devuelve, ¿sí? Entonces el tiempo siempre avanza. Pero si usted, entonces miren, la línea puede ir, o sea, la línea en la gráfica de tiempo versus distancia, la línea de la gráfica siempre va a ir hacia la derecha, siempre, siempre, siempre va a ir hacia la derecha, siempre va a ir hacia acá, ¿sí? No, porque el tiempo siempre va a avanzar, siempre, ¿sí? Siempre. Pero miren que la distancia, por ejemplo, si yo voy hasta Ibagué, yo me puedo devolver a Bogotá. Entonces, la distancia yo puedo ir y yo puedo devolverme. Entonces, distancia yo puedo ir y volver. En distancia yo puedo ir, yo puedo parar y yo me puedo devolver. En tiempo no. El tiempo siempre va hacia adelante. Entonces, esta línea siempre va, la gráfica siempre va a mostrar una línea hacia la derecha. Pero la línea puede subir y puede bajar, ¿sí? O sea, ustedes nunca van a ver en una gráfica de tiempo versus distancia algo que sea como así. Esta gráfica no puede existir, ¿sí? Porque es que esto significaría que el tiempo se devolvió. El tiempo nunca se va a devolver. Entonces, aquí siempre va a avanzar, la línea siempre va a ir hacia la derecha, ¿sí? Pero en distancia yo me puedo alejar, o sea, puede ir tanto hacia arriba como hacia abajo, que es lo que estamos viendo aquí. Yo me puedo alejar como también me puedo acercar. Por eso la velocidad es distinto de la rapidez, porque estoy hablando de que voy y vuelvo, ¿no? Entonces, de 300 segundos a 400 segundos se alejó hasta 500 metros, ¿sí? ¿Y qué pasó aquí? El tiempo siguió corriendo, el tiempo siempre va a seguir corriendo, el tiempo siempre va a correr. Pero mire que no se movió, porque en el momento cuando estaban en 400 segundos estaba a 500 metros de distancia. Pero cuando llegamos a 500 segundos, o sea, 100 segundos después, todavía estaba a 500 metros y la línea es completamente horizontal. Eso quiere decir que el tiempo corrió, pero el objeto no se movió.
Y miren que aquí la línea va hacia abajo. ¿Qué significa esto? Que cuando estaba a 500 segundos, después de 500 segundos, estaba a 500 metros de distancia. ¿Sí? Pero cuando llegamos a 700 segundos, o sea, después, ¿a cuánto estaba de distancia? Estaba a cero otra vez. O sea que aquí está otra vez en el mismo punto de distancia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se devolvió. Que se devolvió. ¿Listo? Esta es realmente la interpretación de una gráfica de tiempo, ¿sí? Versus distancia. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver qué preguntas hay en la guía. ¿Sí? Bueno, en la guía que ustedes van a tener en la plataforma, pues la gráfica es un poquito distinta. Si la ven, miren, aquí es el dibujito es distinto. Pero miren que va hacia la derecha. Y miren que sube y baja. ¿Listo? Entonces miremos a ver. Bueno, entonces este va a ser un ejemplo, que es el ejemplo que estamos viendo nosotros aquí, porque acuérdense que la física, chicos, la física describe la realidad, la física describe, ¿sí? La física, digamos que no es algo en sí mismo, ¿sí? Sino que necesita hablar de qué es lo que está describiendo con números. Entonces, todo esto que les estoy explicando aquí, de tiempo versus distancia, pues tiene que servirme para describir la realidad. ¿Sí? Entonces ahora miremos un ejemplo real. ¿Sí? Una empresa de mensajería debe entregar un paquete en una dirección. La siguiente gráfica relaciona la distancia entre la bodega y la dirección de destino versus el tiempo que le toma al empleado, ¿sí?, desplazarse desde la bodega hasta la dirección de destino. Entonces aquí hay dos puntos, digamos, de ubicación. El primer punto es la bodega, que como es el punto de donde yo estoy, donde yo voy a salir, va a ser el punto que está a una distancia de cero. ¿Sí? Y el otro punto es el punto de destino, el punto donde está la dirección. Mire que aquí nosotros no estamos hablando de trayectoria, porque esto no es un mapa. ¿Sí? Aquí lo único que estoy hablando es que el origen está a 0 metros, como cualquier origen va a estar a 0 metros, y el destino está a 500 metros. ¿Sí? Ya en un mapa miraré por dónde es, por qué sitio, pero aquí lo único que importa es el punto de partida es la bodega y el punto de llegada es la dirección donde tengo que entregar el paquete. ¿Sí? Ahora, ¿cómo fue el movimiento en ese camino? No importa la trayectoria. Aquí no importa, digamos, la distancia en metros. Bueno, no, sí, la distancia en metros, pues sabemos que son 500 metros lo que recorrió. O sea, sí, discúlpenme, o sea, la trayectoria es lo que no. Aquí no importa si le tocó dar curvas, aquí no importa si es en línea recta. Aquí lo que importa es que la distancia fue de 500 metros. ¿Sí? La posición, pues no la sabemos, ¿cierto? El desplazamiento, digamos que no lo sabemos porque no estamos, digamos, ubicados en un sistema de coordenadas que me esté hablando únicamente de ubicaciones geográficas. Aquí estamos hablando es de tiempos y distancia. Entonces yo lo único que sé es que la distancia son 500 metros y lo único que sé con seguridad cuando veo la gráfica es que fue y volvió. Miren que fue hasta los 500 metros y volvió otra vez hasta los 0 metros. O sea, el empleado estaba en la bodega, se fue a entregar el paquete y después volvió. Y esta es la gráfica de lo que sucedió. ¿Sí? Esto es simplemente, él fue, recorrió 500 metros y volvió. Bien, entonces vamos con la primera pregunta. Determina la distancia entre la bodega y la dirección de destino del envío. ¿Cuál será? Como estamos hablando que no, pues 500 metros. ¿Sí? Aunque pues, o sea, lo que tengo que mirar cuando voy a determinar una distancia en una gráfica de tiempo versus espacio, ¿cierto? Pues es el punto que está más abajo. El punto que está más abajo es donde salió. Y el punto que está más arriba, que es donde llegó, ¿sí? En distancia, entonces. El punto que está más abajo, o sea, ¿desde dónde salió? Salió desde 0 metros. Digamos que el empleado puede que la noche anterior recogió el paquete y se lo llevó para su casa para que le rindiera más al otro día entregando el paquete hasta donde tenía que llevarlo y su casa estaba a 100 metros de la bodega. Entonces digamos que en ese caso la gráfica hubiera empezado desde aquí. ¿Sí? ¿Sí?
Pero entonces lo que importa es la distancia entre la bodega y la dirección de destino es el punto más abajo que haya en el eje de las X, ¿sí? El punto más abajo que haya en el eje de las X y el punto más arriba que haya en este mismo eje. Entonces sabemos que aquí hay 0, ¿sí? Y el punto más arriba, pues que llega a la gráfica, es este. Eso quiere decir que la dirección está a 500 metros de distancia de la bodega. Perfecto, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo estuvo el empleado parado? Eso es importante. O sea, ¿cuándo no se movió? Cuando la línea ni sube ni baja, sino que se queda en la misma distancia. Acuérdense que el tiempo siempre corre, pero el movimiento puede parar y puede volver. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo el empleado parado? Miremos a ver. ¿Sí? Aquí yo veo que durante todo este tiempo no se movió, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo es esto? Vemos que salió desde los 100 segundos hasta los 300 segundos, no se movió. ¿Yo cómo puedo saber cuánto tiempo es esto? Con una operación muy sencilla, que es valor final, o sea, tiempo final, menos el tiempo inicial. ¿Sí? O sea, ¿cómo puedo yo determinar cuánto tiempo estuvo el empleado parado aquí? Pues entonces lo que hago es, yo trato de subir esto aquí un poquito, subo esto por aquí un poquito y subimos esto. Entonces, yo lo que hago es que primero miro dónde empieza la línea que ni sube ni baja. Entonces, el tiempo final, ¿sí? El tiempo final, esto lo hago mejor así. El tiempo final que son 300 menos 100, que me va a dar 200. Entonces, tomo el valor final menos el valor inicial y eso me va a dar el valor, eso me va a dar el valor de este pedacito. Entonces, pero me están preguntando es cuánto tiempo en total, cuánto tiempo estuvo el empleado parado. Miren que por aquí también hay otro, ¿sí? Que es desde los 400 segundos hasta los 500 segundos estuvo parado también. ¿Sí? ¿Y eso cuánto me da? Pues hagámoslo por aquí. Estuvo también parado desde el valor final, que es 500, menos el valor inicial, que es 400, y esto me va a dar 100. Y este es el otro tiempo que el empleado estuvo parado aquí. O sea, estuvo parado aquí y estuvo parado aquí. Aquí son 200 y aquí son 100. Eso quiere decir que en total, ¿cierto? 200 más 100 estuvo 300 segundos parado. O sea, estuvo 300 segundos que el empleado no sé qué pasó. Salió de la bodega, se movió un tiempo, pero después no sé si de pronto fue a desayunar y se quedó. Después siguió el camino y llegó hasta la dirección donde tenía que entregar el envío. No sé si allá de pronto lo invitaron a entrar o le dieron de pronto algún café o algo así, pero se quedó un tiempo también allí. Más corto, pero también se quedó otro tiempo. Y miren que de regreso siempre se estuvo moviendo hasta que llegamos a los 700 segundos, donde él volvió otra vez al punto de origen. Entonces, ¿a qué distancia está la bodega? El punto más bajo, ¿cierto? O sea, lo comparo con el punto más alto. También podría hacerlo así, como el valor más alto, ¿sí? Que es 500, le resto el valor más bajo, que es 0. 500 menos 0, pues me da 500 metros. ¿Sí? Y el tiempo en el que está parado siempre es valor final, digamos, el valor más alto, el valor final, menos el valor inicial. ¿Sí? Entonces aquí me da 500 metros. Y aquí, pues aquí me daba 200 y aquí me daba 100. Y es el tiempo que estuvo el empleado de pie. ¿Cuál es la velocidad en los momentos que el empleado se estuvo moviendo? Miren que hablamos de velocidad. ¿Y por qué hablamos de velocidad? Porque es que el empleado iba, aquí se estaba moviendo desde la bodega hasta la dirección de destino. Aquí seguía otra vez hasta la dirección de destino. Y aquí también se está moviendo, pero aquí va es hacia la bodega. ¿Sí? Pero se está moviendo y como importa la dirección, entonces es la
velocidad. Entonces, ¿cuál es la velocidad en los momentos en que se estuvo moviendo? Entonces, primero, pues cuando se estuvo moviendo es cuando no estuvo acá. Entonces, digamos que aquí aquí digamos que hay un momento en el que se estuvo moviendo. Entonces, ¿qué pasó? Eh, Desde los 0 metros llegó hasta los 200 metros. Y eso fue desde los 0 segundos hasta los 100 segundos. ¿Cómo determino yo la velocidad? La determino con una fórmula. Con una fórmula que es esta. A ver si la puedo agrandar. Una fórmula que es esta de acá. ¿Sí? Entonces, pero entonces voy a quitar más bien esto. Esperen. Tenía que quitar el otro. Eso. Este triangulito es una letra griega que se llama delta. ¿Sí? Delta. Entonces, arriba tengo que poner la variación de la distancia. ¿Sí? Y abajo debo poner la variación en el tiempo. ¿Sí? Variación de la distancia sobre la variación en el tiempo, ¿sí? Es lo que me da la velocidad. Entonces, vamos a ver. Perdón. Aquí Entonces, a ver, sigamos moviendo acá. Pongámoslo por aquí. Variación de la distancia sobre la variación en el tiempo. Entonces me están preguntando, que yo no puedo pegar esto acá. No. Entonces, aquí, entonces, como yo tengo que es variación en la distancia, a ver si lo hago como por aquí más bien. La delta, aquí, perdón, con el triángulo. Variación en la distancia sobre la variación en el tiempo es igual a velocidad. ¿Sí? Esta es la fórmula. A ver, vamos a hacer aquí bien para que la miren. Una fracción en la cual arriba voy a poner la letra griega del delta, variación en la distancia, sobre, ¿dónde está el delta? La variación en el tiempo. Y esto es igual a la velocidad. ¿Listo? A ver. Variación en la distancia. Eso, aquí está. ¿Qué pasó? No. En la distancia. Esa es. Así la puedo poner aquí. Esta la puedo borrar. Porque la fórmula es esta. ¿Listo? Variación en la distancia sobre variación en el tiempo me va a dar la velocidad. Entonces, lo que me preguntaban acá es, determina la velocidad en los momentos que el empleado se estuvo moviendo. Entonces, aquí tenemos, en este pedacito de aquí, entonces hacemos la fórmula. ¿Se acuerdan que para poder saber la variación es valor final menos el valor inicial? Entonces en la distancia llegó hasta 200 metros, ¿cierto? Llegó hasta 200 metros, 200 metros.
siempre tiene la magnitud. ¿Y de dónde salió? De cero. Entonces, 0 metros. ¿Sí? Esta lineecita había que... ¡Ay, qué línea tan! Exacto. Entonces, 200 metros menos 0 metros y la variación en el tiempo. Entonces, el tiempo fue 100 segundos, porque es el final. ¿Sí? 100 segundos, 100 S, menos 0 segundos. ¿Sí? ¿Esto cuánto me da? Entonces, esto me va a dar 200 sobre 100, ¿sí? 200 metros, ¿cierto? Siempre la magnitud. 200 metros sobre 100 segundos. Que esto, pues yo tacho los ceros, es igual a 2 metros sobre segundos, ¿sí? Entonces, aquí en este pedacito, ¿sí? La velocidad de movimiento, ¿sí? Fue de 2 metros por segundo, ¿sí? Aquí pues obviamente va a ser 0 metros por segundo porque no se movió. Y aquí en este pedacito, vamos a ver, aquí en este pedazo, miremos a ver, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, acuérdense la fórmula, ¿listo? Voy a ponerla por acá. Entonces es variación en el tiempo, que es, perdón, variación en la distancia. Entonces tenemos que la distancia más alta fue de 500 metros. Eso es un 5. 500 metros menos, ¿sí? La distancia más baja, que estamos hablando desde este punto porque aquí no se había movido, es 300 metros. Y abajo, el tiempo mayor fue 400 segundos. Y el tiempo menor fue 300 segundos. ¿Esto cuánto me da? Entonces, 500 menos 300, hagámoslo por aquí, me da 200 metros. Y 400 menos 300 me da 100 segundos. ¿Sí? Uh-huh. Eso quiere decir que seguimos moviéndonos a 2 metros sobre segundo. Un momento, yo miro aquí. Mm. Ah, perdón, aquí hay un error. Aquí hay un error. Es que es 500 menos 200 metros. ¿Sí? O sea, aquí es 200 metros. A ver, volvamos otra vez aquí a hacerlo. ¿Sí? A ver, estoy hablando que tengo que saber aquí abajo, ¿sí? Aquí abajo, aquí en este primer, digamos, espacio en el que se movió a 2 metros por segundo. ¿Mm? Ahora, sí, aquí esto estaba con un error, ¿cierto? Arriba tengo 500 metros, perdón. Y abajo tengo 200, no 300. Y en segundos, el último son 400.
y el primero era 300 segundos. ¿Listo? Ahora sí, esto me da 300 metros arriba, 500 menos 200 me da 300 metros, y abajo me da 100 segundos. Claro, porque es que, por eso era que lo revisé. Y esto me da 3 metros sobre segundo, ¿sí? Claro, porque yo decía, o sea, si aquí en 100 segundos esta línea claramente es más larga que esta. Entonces, ¿cómo me iba a dar que aquí 2 metros por segundo y aquí también 2 metros por segundo? No, obviamente no. Entonces yo lo que hago es mirar el valor final, ¿cierto? El valor más alto, ¿cierto? Menos el valor inicial. El valor final, más bien, el valor final menos el valor inicial, ¿sí? El cambio en la distancia va arriba y el cambio en el tiempo va abajo, ¿sí? Y ahí me da la velocidad. Velocidad porque estoy hablando de una dirección, ¿sí? Entonces, aquí, en este primer pedazo, el empleado, perdón, en este primer pedacito, el empleado se movió a 2 metros por segundo. En este segundo pedacito, ¿sí? El empleado se movió a 3 metros por segundo. Y nos falta este, pero miren que este tiene una dirección distinta, porque estas iban hacia arriba y esta va hacia abajo. Entonces, cuando yo les decía que primero el valor más alto, lo que miro es la variación más bien, ¿sí? Lo que miro es la variación. ¿Cuánto varió en distancia, ¿sí? Y cuánto varió en metros. Entonces, ¿cuánto varió en distancia y cuánto varía en tiempo? ¿Sí? ¿Cuánto varía la distancia y cuánto varía el tiempo? Entonces, aquí miremos cuál es la variación. A ver, aquí miremos en este último, que me toca borrar para que quede espacio. Pero nosotros ya habíamos visto que... Ay, nosotros ya habíamos visto que... Que ya no, bueno. Entonces vamos a ver este último pedacito. ¿Cuánto se movió? Bueno, entonces repasando, obviamente. Aquí se movió 2 metros por segundo, perdón mi letra. Aquí se movió con una velocidad de 3 metros por segundo. Por eso, aunque el tiempo sea el mismo, la línea está más inclinada hacia arriba. O sea, tiene una pendiente más fuerte. Y aquí miremos entonces, variación en la distancia, como lo tenemos aquí. A ver, hagámoslo acá. Hagámoslo acá. Entonces, variación en la distancia. Entonces sabemos que es 500, perdón, sí, es 500 menos 0. O sea que aquí hay 500. 500 metros menos 0 metros. ¿Sí? Entonces aquí en metros, ¿sí? Desde 500 metros, el valor más alto, a ver si estamos acá, desde 500 metros, ¿sí? Llegó hasta 0 metros. ¿Cuánto es eso? Desde 500 hasta 0, pues sabemos que son 500. Y aquí en segundos, lo que pasó es que el valor final fue 700 segundos menos 500 segundos. ¿Esto cuánto me da? Esto me da 500 metros. Ay, ¿qué pasó aquí?
Esto me da 500 metros. Y 700 menos 500 me da 200 segundos, ¿sí? Yo tacho ceros, me da 5 medios. Y pues 5 medios es, la mitad de 5 es 2,5. Entonces aquí realmente la velocidad que lleva, la velocidad que lleva es 2,5 metros sobre segundo. Entonces, aquí iba a 2 metros por segundo, por eso en 100 segundos de 0 pasó a 200. Aquí no iba nada. Aquí es donde se movió más rápido, en este pedazo, que iba a 3 metros por segundo, ¿sí? Porque de 200 metros llegó a 500 metros en solo 100 segundos, ¿sí? Y aquí, pues aunque va más rápido que acá, no va tan rápido como acá, ¿sí? Porque en 200 segundos recorrió 500 metros. Realmente esa es la forma de interpretar las gráficas de tiempo versus distancia, ¿sí? Realmente eso es lo que está diciendo una gráfica de este tipo. Ahí les queda la guía les queda con una gráfica parecida y con las mismas preguntas: cuál es la distancia de la bodega, cuánto tiempo estuvo el empleado parado y qué velocidad tuvo en cada momento en que se estuvo moviendo. Esa es la interpretación de esta gráfica. Entonces eso quiere decir que el empleado estaba en la bodega, ¿sí? Salió con dirección hacia el domicilio. Durante 100 segundos empezó con una velocidad de 2 metros por segundo, ¿sí? Después paró un tiempo, ¿sí? Después siguió con una velocidad de 3 metros por segundo y llegó, se quedó ahí a un tiempo y luego se devolvió sin parar desde el domicilio, desde la dirección de la bodega hasta, desde la dirección del destino, del domicilio hasta la bodega, y se demoró 2,5 metros por segundo. Ese era el tema de hoy, chicos. Pues atentos a la clase, cualquier duda, pues aquí en la explicación hubo un momento en el que hubo un error, simplemente de restar unos números que no correspondían, pero pues lo importante es que se corrigió y es entender el concepto, ¿sí? La velocidad es la velocidad. Cuando yo estoy hablando en gráficas de tiempo versus distancia, la velocidad es la variación en la distancia sobre la variación en el tiempo, ¿sí? Y ahí puedo determinar la velocidad y el movimiento es cuando la línea sube o baja, es que se mueve. Cuando la línea sube o baja en estas gráficas, significa que se está moviendo. Cuando la línea permanece hacia horizontal, ¿sí? Significa que no se mueve. Y la línea siempre va a ir de izquierda a derecha, siempre, ¿sí? Siempre, 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 siempre va a ir de izquierda a derecha. O sea, si pusiera, digamos, un ejemplo de una persona que tiene un movimiento así, significa que iría muy, muy, muy rápido. Una persona que tiene un movimiento así, significa que iría extremadamente rápido porque recorre una gran distancia en muy poco tiempo. Pero nunca, nunca se va a ver una línea vertical completamente. Pues suponiendo que esto fuera una línea vertical, nunca, porque eso significa que en el mismo instante se movió de posición. Eso no puede pasar. Y mucho menos se va a mover una línea así hacia la izquierda, porque eso significaría que el tiempo se está devolviendo y el tiempo jamás se devuelve. Entonces, esta gráfica siempre va a ir de izquierda a derecha y puede ir de abajo hacia arriba o puede ir de arriba hacia abajo, ¿sí? Así lo interpreto, chicos. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda siempre, como siempre, voy a estar muy atento. Cualquier pregunta que tengan. Y nos estamos viendo. Que tengan un feliz día. Chao.